Muy bien, en la última clase estuvimos pues hablando un poco sobre el potencial eléctrico. Potencial eléctrico, el potencial eléctrico para diferentes configuraciones de carga. Vimos el potencial eléctrico para una carga puntual, un conjunto de cargas y también pues pudimos encontrar el potencial a partir de un campo eléctrico, que normalmente pues esta expresión nos va a servir para un campo eléctrico uniforme. Esta es una ecuación que usualmente vamos a emplear como una simplificación. Si E es uniforme, entonces lo que vamos a tener en esta ecuación es el voltaje de AB, o la diferencia potencial, el E sub 0, que sería el campo uniforme, sale del integral porque no es dependiente de las coordenadas espaciales, y me quedaría pues nada más esta integral. Esta integral pues sería, bueno, realmente el producto punto aquí. Podemos dejarlo sin un vector, ¿no? Entonces, básicamente, quedaría esta ecuación. Déjenme bajar un poco esto para hacer espacio. Entonces, la ecuación en forma simple quedaría como que la diferencia de potencial es igual al campo por la integral desde AB del diferencial de L. Eso, pues, es la longitud que se desplaza, la partícula en la misma dirección que va el campo eléctrico. Entonces sería un diferencial de X, normalmente, diferencial de X. Otras veces, esta expresión, que si ustedes se fijan aquí, me queda el voltaje de A a B, voltaje de A menos el voltaje de B. Entonces, en otras ocasiones, esa ecuación, voy a ver esto porque no tengo suficiente espacio. Ok, entonces, muchas veces, como para expresarlo al contrario, sería el voltaje en B menos el voltaje en A, entonces eso sería la diferencia de potencial. Y eso implicaría que tenemos que multiplicar por un signo menos la ecuación. Entonces me quedaría el campo por el desplazamiento. Esta ecuación es una ecuación bastante común, sobre todo cuando tenemos un campo eléctrico uniforme. Recordemos que un campo eléctrico uniforme se puede obtener a partir de una región de placas paralelas, así como vimos los problemas la semana anterior del movimiento de partículas cargadas. A ver, como en este, ¿no? Como este problema, el 2133. En ese caso lo que tenemos es una partícula que se está moviendo a través de un campo eléctrico uniforme. Entonces, en esos casos, la diferencia de potencial, que en este caso sería la diferencia de potencial del punto inicial de la partícula hasta el punto final, pues sería el negativo del campo por la distancia que recorre. Ojo con esa distancia, es la distancia en la dirección del campo. Muy bien. Entonces, teníamos pendiente, además de esta definición, pues hablamos un poco sobre pues la superficie equipotenciales. Esto lo vimos con la figura del libro de texto. Y pues bueno, vimos que las superficies equipotenciales nos sirven para varias cosas, pero en general una superficie equipotencial pues es un mapeo del, del potencial alrededor de una distribución de carga. Mapeo del potencial. Recordar aquí que las líneas de campo
son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Estas son algunas de las cosas que vimos ahí, ¿no? Al igual que en el campo eléctrico, la separación entre superficies equipotenciales me da una noción de qué tan intenso o no es el potencial en ese punto. Bueno, vimos un problema que me permitió encontrar el trabajo. Básicamente era una forma de poder entender mejor la integral de línea, ¿no? La integral de línea es un concepto seguramente no muy familiar para el sobre todo pues porque en este caso nosotros estamos haciendo una integral de una función que es vectorial, no una función escalar como estamos acostumbrados. Y el campo eléctrico pues es una función vectorial, ¿no? Entonces hay que recordar todo este proceso en el cual se tiene que hacer el producto punto, identificar bien dónde va el vector de posición, dónde va el diferencial de trayectoria y en qué dirección va el campo para ver si se hace o no un trabajo. Bueno, la idea de hoy es hacer un enfoque diferente de el potencial. En este caso lo que vamos a ver es cómo encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos cuando tenemos una configuración de carga. Entonces vamos a hacer primero un problema del Resnick, el 3031. Este tema ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 30 del libro de Resnick. Aquí estamos en el capítulo de campo. Un poco más atrás. Aquí está. Vamos a hacer el problema 31. Aquí está. Vamos a capturar el enunciado. Ok, me dice que para la figura 31 encuentre una expresión para el potencial de A menos el potencial de B. Entonces noto que hay dos cargas puntuales, una carga positiva, una carga negativa, y pues entre las dos cargas están esos puntos A y B. Entonces en este caso lo que debo de hacer es usar la ecuación que me permite encontrar el potencial en un punto P debido a una configuración de cargas. Esta es la constante eléctrica para la carga desde I hasta N de Q sub I RI. En este caso hay dos cargas. A esta carga le vamos a llamar la carga 1, a esta la carga 2. Esto define radios. Pues, por ejemplo, define este radio que es R1A. Define este otro radio que sería R2B. Hay otro radio por acá, o distancia al punto B, que sería R1B.
Y adicionalmente, pues voy a tener el otro R, que sería la distancia que hay entre el punto A y la carga 2. Este sería R2B. Voy a recortar la imagen para que no me estorbe este acá. Ahí están, ¿no? Esas son los R's y pues ahí están las cargas, carga 1, carga 2. Ahora solo se trata de que yo identifique cuál es el punto P. Entonces, el primero será el potencial en el punto A. Según la ecuación, me dice que tengo como factor común K sub B. Y luego, pues, hago la sumatoria de las cargas. La carga 1 sería Q1, R1A más Q2, R2A, siguiendo la ecuación. Pero ya en la figura nosotros tenemos identificado qué es cada cosa. Q1, pues es más Q, y R1A es A, según la figura. Luego Q2, entonces más, Q2 es igual a menos Q, y R2, a ver, ¿dónde tengo R2A? Aquí me equivoqué. Entonces R2A. R2A pues sería la suma de A, que es la distancia entre la carga 2 y el punto B, y D, que es la distancia entre el punto B y el punto A. Entonces sería D más A. D más A. Aquí puedo sacar de factor común. No voy a sacar factor común. Luego voy a identificar si hay algún patrón o algo aquí. Ahora voy a sacar el de B. Misma ecuación. Q1 entre R1, pero con respecto al punto B. Q2, R2 con respecto al punto B. Q1 pues es positivo Q, y R1B es la suma de A más D. Más, ahora viene la carga 2 y R2B. R2B puedo ver en la figura que es A. Y ahora pues hago la resta que me piden, que es el potencial en A menos el potencial en B. Muy bien, entonces voy a tener de factor común K sub B. Luego aquí sería Q sobre A menos Q D más A más Q D más A o A más D, como quieran, menos Q sobre A. Y bueno, aquí me doy cuenta que se cancela el segundo y el tercer término. A ver, tengo, tengo un problema aquí con los signos porque es el de A menos el de B. Pero si es el menos el de B, entonces los de B hay que multiplicarlos por un signo menos. Aquí sería menos y aquí más. Entonces no se cancela ninguno, ¿verdad? Solamente se suman. Entonces me quedaría K sub B dos veces Q sobre A menos dos veces Q de más. Saco factor común y me va a quedar K sub B 2Q, y, y bueno, si hago la operación aquí de la resta de las fracciones, aquí me quedaría 1 sobre A más 1 sobre D más A. Eso es, no, 1 sobre A menos, entonces me quedaría D más A menos A
A de más A. Estos se cancelan y solo queda D sobre A de más A. Entonces aquí me quedaría una D y aquí A de más A. Y bueno, ahí tengo la respuesta del inciso A. Solamente eso. No sé si hay alguna consulta con esto. ¿Quedó claro? Sí, asumo que está claro. Ahora, con el inciso B, me dice que eh, se reduce su resultado a la respuesta esperada cuando D es igual a 0. Les voy a tomar el inciso B. Si D es igual a 0, entonces quiere decir que el punto A y el punto B se superponen, se convierten en uno solo. Entonces, por lo tanto, en el inciso B, eh, la figura resultante que tendría es esta. Aquí tengo más Q. Aquí tengo otra carga, sería menos Q. Y en medio tendría el punto A y el punto B que coinciden. Teniendo aquí una distancia A y aquí una distancia A. Entonces, bueno, si eso es así, lo que va a pasar en la ecuación, hay dos maneras, ¿verdad? Tengo que compararlo, tengo que comparar si el resultado que yo tengo de la ecuación anterior se reduce a lo que espero. Entonces vamos a tener lo que tenemos, que es voltaje de A menos B, igual a 2K sub B, Q de A de más A, ¿no? Entonces, aquí D se vuelve 0. Entonces, si D es 0, toda la expresión se vuelve 0. Eso es lo que nos da la expresión, pero me preguntan si eso es igual a lo esperado. Y lo esperado es aplicar la definición, o sea, hacer lo mismo del inciso A. Entonces, eso implicaría que yo calcule el voltaje de A, pero el voltaje de A va a ser exactamente igual que el voltaje de B. Bueno, no exactamente igual, ¿verdad? Sería, lo voy a hacer todo. El voltaje de A sería K sub B, Q sobre A, menos Q sobre A. Y el voltaje de B sería lo mismo. Q, la carga Q está a una distancia A también del mismo punto. Y bueno, obviamente que si lo resto, esto es 0, ¿no? Eso quiere decir que coincide con lo esperado. Coincide con lo esperado. Obviamente que como A y B se convierten en el mismo punto, si yo hago la diferencia de potencial entre A y B, pues va a ser 0, ¿no? Porque es el mismo punto. Bueno, ahora en el inciso C, bueno, no hay un inciso C realmente, es el mismo B. Y ahora me hace la misma pregunta cuando A es igual a 0. Si A es igual a 0. Entonces, vamos a ver, lo que tenemos, de nuevo, voltaje de A menos voltaje de B, 2 veces K sub B, Q de A de más A. Si A es igual a 0, entonces lo que pasa aquí es que esto tiende al infinito. El voltaje se hace infinito. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo esperado para comparar? Bueno, ¿qué sucede aquí? No hice la figura.
Si A es igual a 0, entonces quiere decir, volvamos a la figura aquí. Si A es igual a 0, entonces quiere decir que la carga 1 se va a ubicar exactamente en el punto A y que la carga 2 se va a ubicar exactamente en el punto B. Entonces la figura aquí tendría más Q y aquí tendría menos Q. Y la distancia entre ambas cargas pues sería D. Y los puntos A y B serían exactamente donde están las cargas. Entonces otra vez, si calculo el voltaje de A, entonces va a ser K sub B más Q entre la distancia. ¿Y cuál es la distancia? Pues la distancia es R, R1A. Y aquí R1B. Y esto, pues es cero. Y esto es cero, ¿no? Entonces, bueno, aquí formalmente lo que tendríamos es un más infinito menos infinito. Eso, eso no es un infinito. Eso es una forma indeterminada. Es una forma indeterminada. Pero a la hora de hacer la resta, cuando yo calculo el voltaje de B, el voltaje de B va a ser el mismo. El voltaje de B va a ser... no, a ver, aquí estoy cometiendo un error. Disculpe. Aquí estoy cometiendo un error. Este no es cero. Este no es cero. Este no es cero, porque el voltaje, no, el radio entre la carga 1 y B, que aquí no es B. No, aquí me equivoqué. Aquí es 2, 2, 2A. Entonces sería la carga 2 y A, eso es D, eso no es cero, eso es D. Entonces, formalmente lo que yo tendría aquí sería más infinito menos la carga sobre D, ¿no? Pero ese número es un número muy pequeño. Es como que a un infinito le esté restando un número muy pequeño, ¿no? Como que al mar le está quitando una gota, eso sigue siendo el mar. Entonces, por lo tanto, esto es infinito. Y el voltaje de B me va a quedar lo contrario, me va a quedar Q y aquí me va a quedar D y aquí me va a quedar y aquí cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto tiende a menos infinito. Entonces sería, bueno, todo esto va multiplicado por K sub B. Aquí sería K sub B, Q sobre D menos infinito. Es decir, que esto tiende a menos infinito. Entonces, al hacer la resta, voltaje de A menos el voltaje de B sería infinito menos menos infinito. O sea, este es infinito. Y pues ahí tengo entonces el resultado. Ahí tengo el resultado. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, Lick, de momento no. Ok, bueno. Y el último me dice qué pasa si la carga es igual a cero. Si la carga es igual a cero, pues es más sencillo, ¿no? Porque si Q es igual a cero, entonces en la expresión que tenemos, que es 2Q de... no, falta aquí K sub B, Q de A de más A. Entonces, si Q es igual a cero,
esto es 0. Y bueno, si Q es igual a 0, aquí voy a tener A, aquí voy a tener B, y aquí la carga es 0, y aquí la carga es 0, ¿no? Entonces, evidentemente, el voltaje de A va a ser 0, el voltaje en B 0, y por tanto, voltaje de A menos B 0. Y eso, ¿no? Eso es, si la carga es 0, pues el potencial es igual a 0. Muy bien, entonces esa es una de las aplicaciones de este tipo de problemas. Ahora vamos a hacer la otra aplicación. Esta es la aplicación en la cual nosotros queremos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, si tenemos una configuración de carga. El segundo tipo de problema es uno en el cual nosotros tenemos partículas en movimiento, muy parecido al que hicimos el otro día en clase como este, el 23.5. Solamente que ahora, en lugar de verlo desde la perspectiva de la energía potencial, lo vamos a ver en términos de diferencias de potencial. Okay, entonces ese es el problema. Vamos a ver. Es el problema 23-23 del RESNIC. No, este no es del RESNIC, este es de física universitaria. 23-23, aquí justamente está. Hacemos captura. Ok, entonces me dice que un electrón se acelera de 3 por 10 a la 6 metros por segundo a 8 por 10 a la 6 metros por segundo. Me está dando la velocidad inicial y la velocidad final. Me dice a través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón para que esto suceda. Okay. Obviamente que el electrón no va a sufrir esa aceleración así por así, ¿no? Este viene viajando, digamos que entra en una región, vamos a hacer una especie de región aquí. En esta región algo pasa para que el electrón, cuando entra aquí, que trae una velocidad inicial, termine saliendo con una velocidad final, ¿no? Eso quiere decir que entre esos puntos, aquí digamos que es A y este B, pues hay una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que sería el potencial de A menos el potencial de B. Esa diferencia de potencial provocó una aceleración en el electrón y pues estoy interesado en conocer esa diferencia de potencial. Entonces, para que eso ocurra, para que un electrón se acelere, hay que acordarse de la definición del campo eléctrico. Esto lo voy a hacer como una pregunta puntual. ¿En qué dirección se mueven los electrones? ¿Se mueven en la dirección de las líneas del campo o se mueven contra las líneas de campo? ¿Qué dice Evelyn?
Evelyn, Blake. Yo digo que es dependiendo del caso, Luis. Para mí que dependiendo. sí, tal vez se moverían a favor de las líneas del campo. Ok, vamos a ver esto. Imagine que aquí tiene un campo eléctrico. Viene en esta dirección. Y yo coloco un electrón aquí. De nuevo la pregunta. ¿Para dónde se va a mover el electrón? ¿A favor de las líneas de campo o en contra de las líneas de campo? A favor. ¿Qué dicen los demás? Sería en contra. Correcto. En contra. ¿Por qué? En contra. En contra, ¿no? Imagine que esto es una región de placas paralelas. Significa que aquí hay una placa positiva, porque las líneas de campo salen de las placas positivas. Y aquí hay una placa negativa, porque las líneas de campo llegan a las placas negativas, ¿no? Entonces, los electrones, de forma natural, ¿verdad? Sin que se le dé un impulso o algo, entonces se tienen que mover en contra de las líneas de campo. Voy a borrar esto aquí. Y eso quiere decir, por ende, que tiene que haber un campo eléctrico que venga en esta dirección, en contra de. Entonces, por lo tanto, ese campo eléctrico sabemos que se puede escribir como, bueno, hay una fuerza, ¿no? Que es el producto de la carga por el campo. Y esa fuerza es la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, quiere decir que del punto A al punto B, la partícula pasa por una región donde solo está actuando una fuerza conservativa. Quiere decir que puede aplicar el principio de conservación de energía. Entonces, por lo tanto, ojo que este es el inciso A. Por lo tanto, entonces, en el punto A voy a tener energía cinética y en el punto B voy a tener energía potencial eléctrica. En el punto B voy a tener también energía cinética y en B también energía potencial eléctrica. Esa energía potencial eléctrica se debe a la interacción de la partícula o del electrón que se está moviendo y la fuente de ese campo eléctrico. No conozco la fuente, entonces es muy difícil para mí entonces trabajar con estas cantidades. No puedo usar aquella expresión de que esto es igual a Q1, Q2 sobre R, ¿no? ¿Por qué? Porque desconozco R, desconozco la carga, ¿no? Entonces esto está descartado, no lo puedo hacer de esa manera. Pero bueno, según la definición de el potencial, este es igual al producto de la carga por el potencial. O sea, la energía potencial eléctrica es el producto de la carga por el potencial. Entonces puedo sustituir las expresiones de energía por esto. Bueno, eso ya es diferente porque ya introduce directamente en las ecuaciones los voltajes. Pues ya puedo hacer esa diferencia de potencial que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces sustituimos, aquí tengo un medio de la masa del electrón por la velocidad en A al cuadrado, más la carga, voltaje de A, voltaje en B. Bueno, entonces mis incógnitas están juntas aquí, están en estos términos, por lo tanto lo que puedo hacer es pasar de un punto a otro. Entonces paso el voltaje de B en el lado izquierdo. Y voy a tener de factor común la carga, ¿no? Factor común la carga. Y del lado izquierdo, o del lado derecho más bien, me quedan las energías cinéticas. La energía cinética, un medio de la masa, es un factor común por la diferencia
la diferencia de las velocidades al cuadrado. Entonces ahora únicamente lo que debo de hacer es pues sustituir los valores que ya los conozco y encontrar esa diferencia de potencial. Un medio de la masa de un electrón. A ver, Olvin, ¿cuál es la masa de un electrón? Eso lo deberían de tener a mano. Ya deberían de tener una hojita de resumen donde estén todas la hoja de fórmulas, constantes, valores. Dígame, Olvin. Es de 9.11 por 10 a la menos 31 Correcto. kilogramos. Así es, gracias. Muy bien. Y ahora las velocidades. La velocidad inicial, o la velocidad en A es 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Menos 8 por 10 a la 6. Y todo esto pues dividido entre la carga del electrón. Valeria, ¿cuál es la carga de un electrón? Valeria. Está Valeria. No está Valeria. Alonso, perdón. ¿Cuál es la carga del electrón? Alonso. Tampoco está Alonso. Se la Sí. digo. Bueno, alguien que quiera Negativo. participar. 1.602 por 10 a la menos 19. ¿Seguro? Negativo. Correcto. Sí, negativo. Negativo. Muy bien, entonces ahí tengo los valores. A ver si me ayudan con este cálculo. ¿Cuánto da? Me dio 1.42 por 10 a la menos 5. Seguro. Ahora ya no. A mí me da 156.4. Confirmo, Lick. Revise ahí ese cálculo. Ok, entonces esto nos confirma algo que ya habíamos hablado hace la última clase, creo, en las primeras de este capítulo. El voltaje de A a B, o el voltaje, la diferencia de voltaje entre A y B, pues es positiva. Eso quiere decir que el voltaje aumenta, ¿no? Si el voltaje aumenta, entonces, por lo tanto, el electrón se acelera. O sea, el electrón gana energía cinética. Sí, o sea, si voy de una región de un potencial menor a un potencial mayor, un electrón se acelera. ¿Qué pasaría si fuera un protón? Lo contrario. La diferencia potencial sería negativa y habría una desaceleración. Muy bien. Ahora en el inciso B me pregunta a través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón si ha de disminuir su velocidad de 8 hasta detenerse. O sea, es decir, entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial que debería tener entre estos dos puntos para que la velocidad final sea cero? Si la velocidad final es cero, entonces aplicando el principio de conservación de energía, voy a tener, pues, voy a usar la misma expresión.
igual a QB más V. Entonces, esta será 0. Esta será 0. Y pues me va a quedar únicamente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la carga por el voltaje en A igual a la carga por el voltaje en B. Entonces hago lo mismo de la ecuación anterior, queda mucho más simple aquí. El voltaje de B menos el voltaje de A va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A entre la carga. Entonces pues me va a quedar un medio de la masa, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la velocidad en A, que es 8 por 10 a la 6 metros por segundo. Y la carga, pues que es menos 1.602 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto da eso? Negativo 182 volts. Negativo 182. Ok, entonces, bueno, eso confirma lo que vimos en el inciso anterior. Dijimos que para que un electrón se acelerara o un electrón ganara energía cinética, la diferencia de potencial tenía que ser positiva, ir de un potencial menor a un potencial mayor. Aquí yo busco lo contrario, yo busco desacelerar el electrón. Entonces, para desacelerarlo necesito ir en una diferencia de potencial negativa, o sea, de una diferencia de potencial mayor a una menor. Eso me da la ecuación. Ok. Bueno, ahí está, ¿no? Aquí hay... vamos a ver. Puedo aprovechar aquí para aplicar otra vez la ecuación de vamos a ver, esta ecuación que teníamos, que el voltaje de B, con esto empecé la clase, es menos la integral de línea de A a B del campo diferencial de L. Entonces yo les dije, si el campo es uniforme, entonces nosotros podríamos encontrar el campo eléctrico aquí. Entonces podríamos decir, si E es uniforme, entonces pues pasaría lo que les mencioné, ¿no? El voltaje de B menos el voltaje de A sería menos el campo por la distancia que recorre, ¿no? Entonces yo podría encontrar a partir de esta ecuación el campo si conociera la distancia que recorre la partícula. En este caso no lo conozco, no me dicen cuánto recorre, pero si yo tuviera esa distancia, entonces podría encontrar cuál es el campo eléctrico. Obviamente si el campo eléctrico es uniforme. Solamente para ponerlos un poco ahí en contexto. A ver, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, le quedó claro este ejercicio. Ok, bueno. Antes de cerrar la clase, solamente quiero aclarar cuál es el contenido que se va a evaluar específicamente de este capítulo. El capítulo 21, en el examen se va a evaluar de forma completa. Todas las secciones van a ser evaluadas y pues la muestra de eso fue el control de lectura y la primera tarea. Entonces, ahora del capítulo 23, que por cierto creo que todavía no he subido las actividades, me acordaba, hasta ahorita me acuerdo de eso.
Voy a hacerlo hoy en la noche. Este capítulo, vamos a ver, tiene 5 secciones, me parece. Bueno, lo voy a poner en pantalla. Y me voy a ir directamente a la página 27. Aquí está el contenido, ¿no? Entonces les decía, el capítulo 21 en el examen se evaluará completamente. Sí, completamente. El 22 no lo vemos. El 22 no lo estudiamos. El 23 se va a evaluar en la sección 1, vimos energía potencial eléctrica, la sección 2, potencial eléctrico. Sección 3 también, cálculo de potencial eléctrico, son estos problemas que estamos viendo, y 4, superficies equipotenciales. La sección 23.5, gradiente de potencial, no se va a evaluar, no se va a evaluar. Pues ojo con eso. Y de la parte de cálculo de potencial eléctrico, no se va a evaluar los problemas que tienen que ver con distribuciones de carga continua, que son como los que vimos en el capítulo 21, donde nos tocó integrar. O sea, también es posible, mediante una técnica similar a esa, encontrar el, el potencial en un punto debido a una distribución de carga, una línea, un semicírculo. Recordarán muy bien esos problemas del capítulo 21. Eso no se va a evaluar, porque si ustedes revisan el libro van a ver que hay algunos ejemplos donde se hace ese cálculo. Mediante integración se calcula el campo en un punto. Es mucho más fácil que campo porque aquí pues se trata de una cantidad escalar, ya no hay que calcular o ya no hay que integrar en X y en Y, sino que aquí es una sola integral porque no tiene una dirección, es un escalar. Entonces nada más aclarando eso. Solo se va a hablar de la sección de la 1 a la 4 y en la sección 3, en el cálculo de potencial eléctrico, se omite los problemas de distribuciones continuas de carga. Bueno, entonces ahí lo vamos a dejar hoy. Ya mañana vamos a empezar con el capítulo 25, que es el último capítulo. Este capítulo lo vamos a ver completo. Creo que va a ser necesario que tengamos un día, una clase un poco más larga. Bueno, o tal vez no una sola clase, probablemente me tome, creo que jueves y viernes, tomarme una media hora más, o sea que sería la clase de 7 a 8:30 para que podamos con mayor profundidad y también pues retomar algún tiempo que dejamos ahí la semana pasada. Este capítulo es un poco más sencillo, los problemas son cortos y las cantidades pues son bastante fáciles de entender pues porque son cantidades con las que estamos bastante familiarizados con los circuitos eléctricos residenciales y pues, también circuitos eléctricos de placas para aparatos eléctricos, electrónicos, si algunos pues ya tienen un poco de nociones de estos conceptos. Bueno, entonces aquí lo dejo. Mañana les voy a empezar a mandar al WhatsApp los exámenes. Eh, Voy a empezar a mandarles en un archivo en PDF los exámenes escaneados ya con la revisión para que ustedes pues, puedan verlos y decirme si tienen alguna observación, algún reclamo. Ahí mismo por el chat ustedes me escriben, ¿verdad? O si necesitan que yo les aclare un poco más sobre algún ejercicio, ahí mismo. Entonces estén pendientes mañana de su Telegram. Bueno, ¿alguna pregunta antes de cerrar? Lick, Bien, hay una tarea más, ¿verdad? sí, hay una tarea más. Eso es lo que mencionaba, que no había subido las actividades. Entonces estoy pendiente hoy en la noche de subirlas. Esa tarea va a quedar para el día del examen. Es una tarea bastante corta, ¿no?
solo tiene, creo que 8 problemas y no tiene problemas avanzados, solamente son problemas de objetivos mínimos. Y con eso les estoy dando también una indirecta de que no hay problemas avanzados del capítulo 23 ni al 25. Todos son de objetivos mínimos. Entonces, yo la voy a subir hoy. Es una tarea corta. Como les digo, solo son 8 problemas. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Nos encontramos mañana a las 7 de la noche. Que tengan buenas noches y cuídense mucho. Muchas gracias.